diciembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de la Presidencia de la República. El perfil del nuevo vicepresidente, ¿será de un sucesor para el presidente o el de un sucesor para María Alejandra Vicuña? ¿Tendrá funciones dentro o fuera del país? ¿Se eliminará el cargo del vicepresidente por consulta popular? Lo analizamos. También estará René Yandún, asambleísta coordinador del Bloque de Integración Nacional, BIN. La renuncia de la vicepresidenta de la República y la elección de quien la suceda en el cargo. Nuevamente provendrán de Alianza País quienes conformen la terna que envíe el presidente a la Asamblea, y además nos acompañará Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Las fiestas de fundación de la capital con un alcalde que se despide del cargo y cuya elección popular marcó el inicio del final de la dictadura más larga de la historia. El alcalde Rodas concluirá su gestión con la inauguración del metro o ferrocarril metropolitano, una obra emblemática de las grandes urbes. María Alejandra Vicuña, a través de un video enviado a los medios de comunicación, expuso las razones de su renuncia a la vicepresidencia de la República y señaló que el país no merece vivir una situación de inestabilidad ante las denuncias que se presentaron por concusión, un delito imprescriptible contra la administración del Estado, a un ex asesor cuando ella era asambleísta. Ahora se espera que la Asamblea acepte su renuncia. Se percibía en el ambiente que esto iba a ocurrir tarde o temprano, pero pocos fueron los que imaginaron que pasaría tan pronto. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita: trabajo, reactivación productiva y económica, generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución, priorizando siempre a los más pobres. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo. A las denuncias e investigaciones en su contra las calificó de infamias y dijo que tienen dos motivaciones. Porque soy mujer y porque soy de izquierda. Han escarbado mi vida, no han encontrado nada. 77 legisladores en la Asamblea Nacional, haciéndose eco de esta patraña, me han pedido que renuncie sin al menos solicitarme que comparezca a dar una explicación, violentando el más elemental derecho al debido proceso, también para asuntos políticos. Habló de sectores interesados en hacerse con el poder, que tienen la vicepresidencia como objetivo y que por eso la querían fuera. El problema es la mala fe, el problema es la ambición. Quienes buscan que el espacio de la vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda, que además es militante de un proceso que millones hemos ayudado a construir, y a cuestionarlo para ajustarlo y a corregirlo en lo que fue, es y sea necesario. Hay quienes solo buscan el poder y no quieren trabajar por la gente, quieren poder. María Alejandra Vicuña deja el cargo 2 días antes de cumplir 11 meses en él. La ex vicepresidenta cerró su intervención señalando que a ella la razón la acompaña y que espera que al presidente y a su gabinete en el futuro también. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. La verdadera crisis de gabinete está llegando a su fin, con una vicepresidente cuya renuncia pidió la Asamblea con votos del partido de gobierno y una proforma presupuestaria que por primera vez observa la Asamblea, también con votos del bloque de gobierno. Dos temas trascendentes que unieron a la nueva mayoría móvil de gobierno y oposición. El presidente en ambos casos tiene la última palabra mientras se apresta a viajar a China, el principal acreedor del Ecuador, con una deuda que registra especiales condiciones que han sido públicamente criticadas por gobierno y oposición. ¿Se despejará el horizonte o continuará la inestabilidad como elemento característico de las mayorías móviles que paso a paso se tragan al Ejecutivo, según registra la historia? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Según el artículo 150 de la Constitución, al presidente de la República le corresponde presentar una terna a la Asamblea para que con la mayoría de sus integrantes, es decir, 69 votos, elija al nuevo vicepresidente. Y si la Asamblea no se pronuncia en 30 días, se suspenderá o se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Sin embargo, la oposición adelanta cuál debe ser el perfil del elegido. Guillermo Lasso lo señala. Ahora tiene que dedicarse a escoger a un vicepresidente de la República que se dedique a trabajar por la economía, por la generación de empleo, para crear un ambiente de oportunidades para todos los ecuatorianos. Yo creo que es hora que el presidente Moreno se concentre en el cargo de presidente del Ecuador. Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todas las personas que nos miran hoy en la mañana. ¿Se elegirá al reemplazo de Alejandra Vicuña o al de Lenín Moreno? ¿Cuál será el perfil que utilizará el presidente para seleccionar la terna? El vicepresidente de la República tiene como primera tarea reemplazar al presidente en caso de necesidad. Ese es el perfil que buscará el presidente Moreno, y en esas circunstancias y en las difíciles circunstancias que ha vivido el país y en la demostración democrática del presidente cuando se hizo la denuncia y él pidió a las funciones que hagan su trabajo, antes de ayer el presidente Moreno pidió que se retiren las funciones de la vicepresidenta para que se pueda defender y para que esas funciones sean preservadas. En ese mismo espíritu democrático que ha demostrado durante 1 año y medio de gobierno es que buscará el perfil idóneo para poder reemplazarlo en caso de necesidad. Se dice que como prioridad ahora es la elección del vicepresidente definitivo cuando el presidente va a viajar a China, pero la vicepresidencia ya está encargada, o sea que no habría ningún vacío de poder. No es así, Alfredo. La vicepresidencia no está encargada. Las funciones de la vicepresidencia fueron encargadas al secretario de la presidencia, José Augusto Briones. Sin embargo, la vicepresidencia hoy día está todavía en manos de María Alejandra Vicuña. Será la Asamblea Nacional la que tenga que tratar esa renuncia porque es el ente nominador, y posteriormente es que se enviará una terna para que sea la misma Asamblea la que nombre al nuevo y futuro vicepresidente. Alianza País ganó presidencia y vicepresidencia por elección popular. ¿El próximo vicepresidente será de Alianza País? El próximo vicepresidente será quien el presidente crea que puede reemplazarle y quien puede en este momento enfrentar el nuevo momento político. Escuchaba hace un momento al señor Guillermo Lasso decir que tiene que ser alguien que se encargue de la economía y del empleo. Eso es lo que hace el gobierno entero. Este es un gobierno que tiene principal énfasis en la economía y sobre todo en la generación de empleo, y ya hemos visto buenas noticias al respecto. Aquí mismo se expuso que ya la inversión privada ecuatoriana ha crecido en más de 3.000 millones de dólares, de la mejor inversión privada en el mejor año de la historia del Ecuador. Es decir, son buenas noticias para la economía, y el presidente de la República buscará un perfil que pueda complementarlo y al mismo tiempo que dé tranquilidad al país. El modelo original de presidencialismo reforzado que rige en Francia desde 1968, por inspiración de Charles de Gaulle, y que se aplica hoy en los regímenes presidencialistas de América del Sur, América Latina, África, Asia y ex-Unión Soviética, con variaciones en cada país, no incluye el cargo de vicepresidente. Por ejemplo, en Francia o en Chile no hay vicepresidente. De Gaulle consideraba que la única función de este era reemplazar al presidente y que mejor era no tener un suplente designado. En el Ecuador, así como en otros países, el vicepresidente ejerce las funciones que le asigne el presidente. Ante tanto rumor sobre la sucesión presidencial, ¿qué funciones tendría el vicepresidente o se eliminará ese cargo por consulta popular en marzo? El modelo francés, Alfredo, es un modelo semipresidencial. Ahí hay una mixtura entre la figura del presidente y el primer ministro. Es completamente distinto a lo que vive en nuestro país. En nuestro país hay un presidente electo por los votos y un vicepresidente también. El presidente de la República cree hoy que es fundamental pensar el rol no solamente del vicepresidente, sino del gabinete, del gobierno mismo, para los retos que enfrenta el Ecuador de cara al 2019, al 2020 y al 2021. Y como hemos anunciado en distintos espacios, además creemos que es el momento de un acuerdo nacional para pensar el país del 2030, del 2040, del 2050. Y para eso la figura del vicepresidente es una figura importante.
Nosotros creemos que esa decisión es una decisión más dentro de los cambios que el presidente ha tomado en un gabinete que cada vez más demuestra la apertura, la democracia, la claridad en los objetivos que tiene el presidente Moreno. Frente a los rumores por una eventual separación del poder del presidente Lenín Moreno por razones de salud, el nuevo vicepresidente ejercería funciones fuera del país y fuera del país o fuera de la órbita económica o dentro de esta. Alfredo, cualquier tipo de rumor de que el presidente de la República no ejerza la presidencia no es más que un rumor y de por sí una mentira. El presidente de la República trabaja todos los días, el presidente espera todos los días sacar adelante este país y trabaja cada día hasta el final, y lo hará hasta el final de su periodo para cumplir con lo que les ha prometido a los ecuatorianos. Una de las razones por las que es hoy día reconocido el tercer presidente con mayor popularidad en América Latina es porque los ecuatorianos saben que ha hecho lo que tenía que hacer: luchar contra la corrupción, fortalecer la democracia y ahora concentrarse en reenrumbar la economía. El presidente tiene toda la convicción de que va a sacar este país adelante y cualquier rumor no es más que eso. En este contexto, ¿la visita a China es impostergable? La visita a China es fundamental en términos económicos y políticos. Como ustedes saben, es una de las potencias más importantes del mundo. El presidente se reunirá con el presidente chino. Es una visita que se ha preparado durante más de 7 meses y tenemos concreciones que esperamos poder mostrar al país como otras buenas noticias dentro de las tantas que se dan diariamente en este gobierno. Preocupa, por ejemplo, a ciertos sectores que el propio gobierno ha denunciado que ciertas obras que fueron financiadas por China y que fueron ejecutadas por empresas de China se encontrarían con fallas en su construcción. Entonces preocupa que se haga una gestión con China para nuevos créditos cuando tenemos pendientes de solución el caso de estos proyectos emblemáticos que incluso están siendo auditados con la cooperación de Naciones Unidas. ¿Cuál sería al respecto la posición del gobierno? ¿Se haría un acuerdo en relación a esos proyectos? ¿Cómo se obtendría entonces el nuevo financiamiento que necesita el gobierno? El gobierno nacional ha sido el primero en denunciar los problemas no solamente de las obras con China, sino de las obras con cualquier otro contratista. Como usted ha visto, Alfredo, y el Ecuador ha sido testigo, este ha sido el gobierno que con más contundencia ha luchado contra la corrupción y ha denunciado no solamente los temas de los gobiernos pasados, sino posibles temas que se hayan dado en este mismo gobierno. Los temas de la deuda y los temas de la contratación van por camino separado. Es decir, nosotros no dejaremos de perseguir cualquier acto de corrupción o cualquier problema que tenga cualquier obra hecha por cualquier país y por supuesto por China, si así fuera. Y del otro lado hay el camino de la deuda que tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones de nuestro endeudamiento, es decir, cómo alargamos los plazos, cómo mejoramos los intereses y al mismo tiempo cómo traemos dinero fresco a la economía nacional para que tengamos una movilidad más fuerte de la economía nacional en general. Nosotros hoy día tenemos la tranquilidad de que la economía privada, ya la inversión privada, es más fuerte que la inversión pública por primer año en los últimos 12 años. De esa misma manera es que nosotros creemos que el sector público también tiene que aportar y a partir de eso está generando espacios, generando oportunidades y trayendo dinero fresco para que la economía se mueva. Respecto a la lucha anticorrupción, está pendiente el ofrecimiento del presidente Lenín Moreno de una comisión internacional contra la impunidad con la cooperación de Naciones Unidas. O sea, la idea no es que sea como la de Guatemala, pero ese modelo está hecho en función de los acuerdos internacionales existentes y es un proyecto que ha funcionado más de 10 años y es un proyecto en el que se refuerza a los fiscales y a la justicia nacional cuando precisamente han estado sometidas durante el tiempo, como estuvieron en Guatemala y como están en el Ecuador. ¿El gobierno ha desistido de esa cooperación o cómo lo va a instrumentar? Hablamos en una entrevista anterior, Alfredo, al respecto de que el Ecuador ya está trabajando con Naciones Unidas, específicamente en los 5 proyectos más importantes en temas petroleros. Ya tendremos respuestas en las próximas semanas, en los próximos 15 días comenzaremos a tener respuestas específicas de las empresas más importantes del mundo que fueron contratadas por Naciones Unidas. Ese es un acuerdo con Naciones Unidas, ese es un tema de lucha de corrupción, en contra de la corrupción con Naciones Unidas. Luego se seguirán avanzando en otros proyectos más. Es el modelo en el que nosotros creemos
creemos que se busca lo mejor de Naciones Unidas, lo mejor de las empresas especializadas y lo mejor para la soberanía del Ecuador. Lamentablemente está demostrado en el proceso con Guatemala de que el acuerdo solamente con Naciones Unidas no se complica. Con la consulta popular que ordenó una sanción para los corruptos y la recuperación de lo robado. Y para eso discúlpeme, pero discrepo con usted, Alfredo. Yo creo que no es la consulta popular la que planteó eso, es la norma vigente la que lo plantea. Hay una ley en la Asamblea que tiene toda claridad de castigo a los corruptos. La consulta lo plantea concretamente. Yo discrepo con usted, Alfredo. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar con Naciones Unidas. Hoy día hay un expresidente, un exvicepresidente y más de 23 exfuncionarios del gobierno anterior con indicios de responsabilidad penal en manos de la Fiscalía. Este gobierno que más fuertemente ha luchado contra la corrupción. Y además tenemos 5 proyectos que están siendo analizados ya con el apoyo de Naciones Unidas. Entonces, eso va en camino. Yo creo que ahí usted y yo tenemos diferencias. Sin embargo, yo como representante del presidente creo que el gobierno ha cumplido y de sobra con su propuesta y su promesa de luchar contra la corrupción. Esta es la función de Carondelet. Juan Sebastián Roldán, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará René Yandún, asambleísta coordinador de la bancada de Integración Nacional BIN. Vamos a hablar sobre el caso de la vicepresidenta Vicuña y las iniciativas de la Asamblea. Piden su renuncia y qué pasa con el juicio político y además adelantan perfiles sobre el sucesor en el cargo. Ya regresamos con eso. No se vaya. Con 21. René Yandún, asambleísta coordinador de la bancada del BIN. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Un saludo para todos los ecuatorianos. Buenos días también. Se va la vicepresidenta y lo que está en juego ahora es quién va a ocupar ese cargo. El presidente tiene que enviar una terna y para eso la Asamblea ya está moviendo los votos para aprobarlo. Que la querían fuera de la vicepresidencia por ser una mujer de izquierda, dijo María Alejandra Vicuña. ¿Qué perfil debería ocupar hoy ese cargo entonces? Primero que es un absurdo que se haya pronunciado así la ex vicepresidenta, pero este momento en lo que nosotros estamos requiriendo ya una persona proba, una persona que, como usted bien lo dijo, el perfil, que debe tener un profundo sentimiento patriótico, de un sentimiento de altísima calidad moral, ética, de transparencia, que tenga una capacidad profesional, su experiencia política, indudablemente. Queremos recuperar la economía, indudablemente. Tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de todo lo que es educación y salud. El secretario particular del presidente decía que lo pueda complementar al presidente, pero además que le dé tranquilidad al mismo tiempo, dijo que le dé tranquilidad al país. Y en esa línea, ¿ustedes ya han pensado en nombres? Bueno, yo había propuesto en algún medio de comunicación que tiene que haber una apertura ya y que no sea únicamente de lineamiento de Alianza País o del correísmo, porque de ello ya estamos cansados y hemos saboreado amargas experiencias. Por tanto, le pedimos al presidente que haya una apertura para que sea la sociedad, los grupos sociales, las organizaciones e instituciones y los partidos políticos en los que se basa la democracia. Estamos en condiciones de presentar nosotros nombres en los que podría el presidente de la República basarse, escoger o seleccionar, pero queremos que ya no se equivoque. Una equivocación más, esto nos llevaría a un perjuicio total del desarrollo social y económico del país. Lo que también dijo María Alejandra Vicuña mientras se despedía es que aquí el problema es la ambición. Y hay asambleístas que han dicho que esta más bien puede ser una oportunidad para recuperar la institucionalidad. ¿En serio lo creen así? ¿No es más bien el comienzo de una nueva jugada política desde la vicepresidencia? Yo considero que cuando se habla de ambición de poder, al estar al interno de la Asamblea Nacional, justamente es la ambición que se origina dentro del movimiento de Alianza País y dentro del correísmo. Estamos hablando ahora de un sentimiento patriótico que, insisto, razón por la que
pido al presidente de la República nuevamente, haya una apertura total para poder nosotros presentar una lista de candidatos al presidente y él seleccione, ponga la terna, envíe a la Asamblea y en la Asamblea nosotros podríamos decidir. Y con el perfil que reúna todo aquello que nosotros requerimos para que guarde confianza el gobierno, para que guarde confianza el pueblo, que haya estabilidad, gobernabilidad y seguridad jurídica. Y mientras tanto, el juicio político en la Asamblea, ¿ya murió entonces? Porque ya se vio asambleístas de oposición argumentando que no se puede enjuiciar políticamente a un expresidente, un vicepresidente. Usted también dice definitivamente, pero eso no decían cuando se trataba de Glass. Es decir, ahí tenían argumentos contrarios en cuanto a si se puede enjuiciar políticamente o no a un ex vicepresidente. De hecho, por eso pedían también el juicio político, pero fue desde la comisión presidida por alguien de Alianza País que decidieron dejarlo ahí en la comisión de fiscalización. No pasó al pleno, no fue la Asamblea quien definió si proseguía o no un juicio político a un expresidente o un ex vicepresidente en el caso de Glass. Fueron casos diferentes. La falla fue de que no hubo el informe de la comisión de fiscalización. No existieron supuestamente las pruebas con las que se debía sancionar, juzgar al señor Glass. En este caso hay una renuncia irrevocable. Por tanto, el juicio político no procede porque en la Constitución no indica que hay juicio político para ex vicepresidentes, razón por la que inclusive si estuvo en proceso el juicio político para seguirlo dentro de la Asamblea, este momento ya no es procedente. Vicuña dijo no querer prestarse a rumores de muertes cruzadas, de renuncia o del presidente o de grave conmoción interna. ¿Cree que le ayuda al presidente esta renuncia? Bueno, yo considero que sí le ayuda, porque necesitamos que haya una persona absolutamente recta, responsable y patriótica, insisto, porque caso contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Una sucesión, si vale el término, del mismo oficialismo, del mismo correísmo. Estamos hartos y tenemos malas experiencias, razón por la que yo considero, e insisto nuevamente, haya una apertura que dé el presidente para que nosotros podamos presentar las diferentes bancadas, las diferentes organizaciones e instituciones a personas que sean altamente conocidas, altamente probadas, de un sentimiento patriótico, que no tengan intereses personales, claro, pero ese ni sentimiento organizacionales. patriótico y ese deseo de ser incluidos en la participación no debería ser únicamente para nombrar a una u otra autoridad. La participación es justamente para que se pueda hacer eco de las propuestas que ustedes están teniendo. Y por ejemplo, en el caso de la corrupción, que todos dicen que les preocupa, pero ya escuchamos al secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, decir, bueno, nosotros creemos, dicen ellos, que hemos cumplido el mandato, el primero, la consulta popular, en lo que se refiere a la lucha anticorrupción, que en Naciones Unidas está apoyando con auditorías a proyectos emblemáticos, pero eso nada tiene que ver con una comisión internacional como la que se hizo en Guatemala, específicamente para la lucha anticorrupción, con esa ayuda de fiscales, de externos, etcétera, para los fiscales acá, para que pueda justamente luchar contra la corrupción de manera independiente, que se lo ofreció y no lo han hecho. ¿Y por qué ustedes no lo exigen tampoco entonces? Bueno, por nuestra parte lo hemos estado haciendo a la medida que nos corresponde dentro de la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de compromisos absolutamente serios en los que estamos involucrados todos los ciudadanos, pero fundamentalmente el gobierno. Usted bien lo ha dicho. Se han organizado planes, proyectos para la erradicación de la corrupción. Sin embargo, este momento todavía no tenemos ningún tipo de resultado, por ejemplo, de todos los dineros que se han desviado hacia el exterior. El seguimiento que se mandó a hacer con organismos internacionales, tampoco tenemos ningún resultado. Sin embargo, al interior del gobierno
insisto, y en todos los niveles, la corrupción siga igual. Razón por la que los efectos que haya tenido este proyecto para erradicar la corrupción simplemente no ha dado los resultados que el pueblo ecuatoriano los necesita. René Yandún, asambleísta coordinador de la bancada del Vino y en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Mauricio Rodas, el alcalde de Quito. Quédese usted en nuestra sintonía. El domingo 23 de febrero de 2014, el triunfo electoral de los candidatos a alcalde de la oposición en las principales ciudades del país marcó el inicio del final de la dictadura de Rafael Correa. La victoria de Mauricio Rodas en Quito tuvo contornos épicos, puesto que derrotó personalmente a Correa, quien 24 horas antes, dentro del silencio electoral, hizo campaña en la Sabatina. Hoy, Mauricio Rodas, como alcalde, preside la fiesta de Quito a 4 meses de que el pueblo elija a su sucesor. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, buen día, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al culminar su periodo, lo hace inserto en la terminación del metro, la obra más importante de la capital, y en medio de un descontento generalizado. ¿Se siente satisfecho o frustrado respecto a la labor realizada? Alfredo, me siento muy satisfecho porque estamos cimentando el Quito del futuro. Y esto se lo ha logrado a pesar de lo que usted acaba de mencionar. Efectivamente, la única derrota del correísmo en 10 años fue la del año 2014. Y no lo fue por mérito mío, fue por mérito de los quiteños. Pero es algo que el correísmo jamás nos perdonó. Y desde el día 1 de nuestra alcaldía, y durante los 3 años en que coexistimos con el presidente Correa, hubo una permanente persecución, un bloqueo y una afectación permanente a la gestión de nuestra ciudad. Y no solamente desde el gobierno de Correa, sino también a través de los concejales afines al exalcalde correísta, que hasta el día de hoy han continuado obstaculizando nuestra gestión. Alfredo, a pesar de eso, fíjese usted lo que hemos logrado. Nos encontramos en fase de pruebas de la principal obra de infraestructura en la historia de nuestra ciudad. De las ciudades más importantes del mundo, el metro o tren metropolitano es la obra magna. ¿Cuáles son las características de la obra del metro en Quito? Bueno, es una línea de 22.6 kilómetros de longitud, Alfredo, con 15 estaciones. Es un metro completamente subterráneo, tiene 18 trenes, cada uno con 6 vagones, y por cada tren se va a movilizar 1.500 personas. Es decir, al día el Metro de Quito, al inicio de su operación, va a movilizar más de 400.000 personas al día. Se constituye en el primer metro del Ecuador y quizá lo más importante, Alfredo, es cómo se lo ha logrado. Porque es una obra que a nivel internacional se ha convertido en un ejemplo, porque a pesar de su complejidad y magnitud, se le está construyendo cumpliendo el cronograma de obra, cumpliendo el presupuesto, porque el monto original del contrato no se ha elevado en un solo centavo. Se lo está construyendo con la tecnología más avanzada y con las técnicas más estrictas de preservación patrimonial. Ya concluimos las obras en el centro histórico y el mismo permanece intacto. La UNESCO ha felicitado a Quito por la forma como hemos construido el metro cuidando nuestro patrimonio. Al momento, como le mencionaba Alfredo, el metro de Quito ya se encuentra en fase de pruebas. Ya tenemos al primer tren moviéndose en rieles en la superficie. Ya hemos concluido la construcción del túnel, que evidentemente es una de las etapas más importantes de la obra. Ya hemos concluido la obra civil en 14 de las 15 estaciones, y durante los próximos meses lo que iremos haciendo es avanzar con la fase de pruebas de este gran proyecto que se está convirtiendo en una realidad y se lo está haciendo de manera transparente, adecuada y convirtiéndose en un ejemplo a nivel internacional, tal como lo han dicho funcionarios como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo o la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. ¿Y para cuándo se prevé su inauguración?
va a arrancar su operación hacia finales del próximo año, Alfredo, una vez que concluya la fase de pruebas que ya iniciamos hace un par de semanas. Le mencionaba algo importante. Estos altos funcionarios de organismos internacionales han señalado públicamente que el Metro de Quito es un raro ejemplo a nivel mundial de un proyecto de esas características que se está realizando en cronograma, en presupuesto y con la tecnología más avanzada a nivel mundial. Quito se ha caracterizado por un ritmo imparable de trabajo en sus obras públicas, permanentemente, lo cual trae molestias que marcan una aureola e impopularidad para el alcalde de turno. Ejemplo paradigmático es Sixto Durán, considerado su mejor alcalde de todos los tiempos, pero en 1978 perdió la presidencia en Quito frente a Jaime Roldós, después de servir 8 años como alcalde. Pero después de 14 años fue elegido presidente. ¿Continuará su carrera política o es ya el más joven cadáver político del Ecuador? Alfredo, créame que por el momento yo estoy completamente enfocado en concluir mi mandato de la mejor manera. Ya le voy a hablar de otras obras muy importantes que están cimentando este Quito del futuro que le dejamos a los quiteños. Y más adelante, por supuesto, yo tomaré las decisiones que correspondan en mi carrera, tanto profesional como política. A lo que sí le debo decir es que dedicaré mucho tiempo a mi familia, porque es algo que evidentemente le debo a mis hijos, sobre todo a los más pequeños. Usted sabe que tengo hijos muy chiquitos. Pero usted mencionó ahora Sixto Durán. La realidad pujante, la realidad de Quito la hace ver como una ciudad pujante que sigue progresando, gana premios internacionales como destino turístico. ¿Es tan malo el alcalde? Así es. O brevemente, además el metro, ¿qué puede resaltar de su administración? Justamente eso iba a ir, Alfredo. Usted mencionó Sixto Durán. Y efectivamente, Quito ha tenido alcaldes que han hecho obras muy importantes. Por ejemplo, Sixto hizo los túneles, Rodrigo Paz hizo pasos a desnivel, obras de agua potable. Nosotros hemos hecho el intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad, el intercambiador de la Granados. Estamos construyendo el proyecto de agua potable Chalpi Grande Papayacta, que abastecerá de agua a Quito hasta el año 2040, Alfredo. Yamil Mawad hizo el trole. Nosotros repotenciamos el trole cambiando todas sus estaciones, que ahora son modernas y funcionales. Incorporamos los primeros buses biarticulados del país para darle más comodidad y seguridad a los quiteños. Ampliamos la ecovía desde Quitumbe hasta Guamaní. Y además le estamos dejando el metro de Quito a los quiteños, su obra más importante de la historia. Paco Moncayo construyó la Simón Bolívar hasta el sur de la ciudad, hasta Santa Rosa. Nosotros hemos construido la prolongación de la Simón Bolívar hacia el norte, desde Calderón hasta la mitad del mundo, convirtiéndose en uno de los principales ejes viales de la ciudad. Y además, Alfredo, le estamos dejando a la ciudad uno de los proyectos de desarrollo económico más importantes para las próximas décadas. Nos referimos a la Zona Especial de Desarrollo Económico, que ya logramos que sea aprobada por el gobierno nacional. Va a traer más de 400 millones de dólares de infraestructura alrededor del nuevo aeropuerto de Tababela para convertirse en un polo de desarrollo logístico y agroexportador que generará miles de empleos a los quiteños. Hemos ya inaugurado el nuevo centro de convenciones, el más moderno y funcional de América Latina. Transformamos el Parque La Carolina, que estaba completamente deteriorado. Estamos terminando de construir el nuevo Parque Bicentenario, que lo recibimos como una simple pista de aviación. Denuncia que Quito próximamente será la ciudad más poblada del país, más que Guayaquil. Pero eso no responde precisamente a una política municipal, que en Guayaquil se prefiere limitar el perímetro y no dar paso al Gran Guayaquil, porque el Gran Guayaquil sería mucho más grande que Quito. En cambio, en Quito la situación es diferente. ¿A qué eso se debe? A una decisión del municipio, del distrito metropolitano. Bueno, justamente al marco normativo que rige el Distrito Metropolitano de Quito y a la circunscripción sobre la cual el municipio gobierna, Alfredo. Pero usted habla de crecimiento demográfico. Por supuesto, Quito ha crecido mucho, sobre todo producto de flujos migratorios, tanto nacionales como internacionales, en los últimos años. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Tenemos una visión de ciudad.
Tenemos la visión de Quito al 2040, un vehículo que marca la ruta por la cual avanzará la ciudad en materia de desarrollo urbano a mediano y largo plazo, algo que no existía en el pasado, Alfredo. Y esa ruta, esa visión establece un crecimiento demográfico hacia arriba, una densificación de la ciudad en lugar de la expansión territorial de la misma, expansión que lo que genera son traslados más largos e incómodos en vehículos que contaminan el medio ambiente. Nosotros, al contrario, lo que estamos haciendo es potenciando el transporte público a través de obras como el metro, como la repotenciación del trolley y de la ecovía, para generar mayor densificación y estimular el crecimiento de las edificaciones para lograr a su vez traslados más cortos y a través del transporte el aniversario público. de Quito. Entonces, viva Quito y gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, y por supuesto la invitación a los quiteños de seguir festejando a nuestra ciudad y que viva Quito. Viva Quito. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.